¿Puede la dignidad sobrevivir cuando todo parece perdido? La resonancia de historias como la de Elena no es un caso aislado. Es el eco de millones de vidas que en cada rincón del planeta se enfrentan a desafíos similares, a injusticias que a menudo permanecen invisibles para la mayoría. Hemos viajado por innumerables caminos, documentando la resiliencia humana en sus formas más puras y conmovedoras, desde las metrópolis más vertiginosas hasta los pueblos más remotos, y lo que siempre encontramos es la inquebrantable voluntad de seguir adelante, la chispa de la esperanza que se niega a extinguirse incluso en la oscuridad más profunda. Los testimonios que hemos compartido han tocado el corazón de una comunidad global que supera los límites geográficos, una red de almas conectadas por la empatía y el deseo de un mundo más justo, demostrando que la verdad, contada con honestidad y humanidad, siempre encuentra su camino hacia el corazón de quienes la escuchan. Nuestras narrativas, meticulosamente investigadas y presentadas con la sensibilidad que cada historia merece, han acumulado la confianza de millones, generando conversaciones profundas y movilizando a la acción porque creemos que comprender es el primer paso para transformar. Cada vez que compartimos una de estas vidas, vemos cómo se encienden luces en los ojos de quienes nos siguen, cómo se reconocen en las luchas ajenas y encuentran inspiración para sus propias batallas. Es en esa conexión, en ese espejo que la vida de Elena nos ofrece, donde reside la verdadera magia de la narrativa. Aquí, en este espacio, celebramos la fortaleza del espíritu humano, y desvelamos las capas más profundas de la experiencia, invitándote a ser parte de esta travesía. ***. Comenta de dónde nos asistes y toca en suscribirte ahora. Es gratis y no sales del vídeo. ***. Porque cada historia compartida, cada voz que se une a la nuestra, amplifica el mensaje de que la dignidad y la esperanza son derechos inalienables, y que la superación es una sinfonía que suena más fuerte cuando somos muchos quienes la escuchamos. Permanece atento, porque el camino de Elena está a punto de llevarla a un lugar donde las reglas del mundo exterior se desdibujan, y donde un simple acto de amor puede redefinir todo lo que creía conocer. Su refugio, paradójicamente, y al mismo tiempo su prisión de oro y mármol, es la suntuosa mansión de los Davis, en el exclusivo distrito de Las Lomas. Un nombre que evoca alturas, privilegios, una vida que se despliega en una dimensión completamente ajena a la suya. Al cruzar el umbral de hierro forjado, Elena se sumerge en un laberinto de mármol frío, pulido hasta el brillo de un espejo, que refleja la luz de los imponentes candelabros de cristal que cuelgan del techo, creando un caleidoscopio de destellos que danzan sobre las superficies impecables. Los espejos, grandes y ornamentados, no solo reflejan su figura, sino que también magnifican la inmensidad de un espacio donde cada objeto parece haber sido colocado con una precisión milimétrica, cada pieza de arte seleccionada con un ojo experto para la opulencia. El silencio, un silencio denso y cargado, no es el silencio reconfortante de la paz, sino uno que pesa, que se adhiere a la piel, impregnado del aroma penetrante a cera pulidora, un olor químico y persistente que se mezcla con la fragancia etérea y dulce de las flores frescas que adornan cada rincón, una contradicción olfativa que subraya la artificialidad de esa perfección. Elena es la asistenta del hogar, una palabra suave, casi eufemística, para describir la invisible mano de obra que mantiene a flote la perfección inmaculada de ese mundo ajeno, una máquina bien engrasada, que funciona sin el reconocimiento de sus engranajes. Su uniforme, una tela áspera de un azul desvaído, casi grisáceo, es más que una vestimenta, es casi una segunda piel, pesada y silenciosa, que se funde con el entorno, diseñada para pasar desapercibida, para no dejar rastro. En la mansión, se mueve con la eficiencia robótica de quien conoce cada rincón, cada curva de las escaleras, cada objeto de valor, cada patrón de limpieza, una coreografía silenciosa ensayada 1000 veces, pero siempre con la precaución extrema de no ser vista, de no hacer el más mínimo ruido, de no existir más allá de su función preestablecida, de no ser más que una sombra diligente. La señora Davies, una mujer elegante y distante, cuya piel parece esculpida en porcelana fina, y cuyo cabello rubio platino está siempre perfectamente peinado en un moño impecable, apenas le dirige la palabra. Sus interacciones se limitan a instrucciones concisas, casi susurradas, o a una mirada rápida que apenas se detiene en Elena. Sus microexpresiones, sutiles gestos de desaprobación apenas perceptibles, un leve fruncir del ceño, un ligero parpadeo más lento de lo normal, una imperceptible contracción de los labios, o de indiferencia total, son el recordatorio constante de la brecha insalvable que las separa,
un abismo de clase y raza que se extiende más allá de las paredes de esa casa. El señor Davies, un empresario de mediana edad, es una figura aún más etérea, casi fantasmal, un hombre de negocios siempre ausente, inmerso en sus viajes o sumergido en sus papeles, cuya presencia se siente más por el eco lejano de sus pasos en la escalera de mármol, un sonido hueco que resuena en la inmensidad de la casa, que por una interacción real, o un intercambio de palabras. Elena sabe que su supervivencia depende de permanecer en las sombras, pero pronto, una luz inesperada la sacará de ellas. El conflicto central que consume a Elena, una llama incesante que arde en su interior, es la lucha diaria, encarnizada y silenciosa, contra la pobreza sistémica que la aprisiona en sus garras de hierro, y los prejuicios raciales que la empujan sin piedad a los márgenes más invisibles de la sociedad. Es una batalla desigual, donde las reglas del juego están amañadas desde el principio, donde cada puerta se cierra un poco más, cada oportunidad se desvanece en el horizonte como un espejismo. Esta realidad implacable le impide ofrecer a Maya, su razón de ser, una vida digna, un futuro sin las carencias que ella misma ha soportado desde la infancia, un horizonte donde la comida no sea una preocupación constante, donde la salud no sea un lujo inalcanzable, donde la educación no sea un sueño lejano. La incertidumbre del mañana se cierne sobre ellas como una nube oscura y persistente, una amenaza constante que nubla cada rayo de sol. La tensión secundaria, un nudo apretado en el estómago que nunca se relaja, radica en el temor constante y paralizante de perder su empleo, esa única tabla de salvación, el delgado hilo del que pende su existencia y la de su hija. Un miedo que la persigue como una sombra, susurrándole al oído que el más mínimo error, la más ínfima transgresión a las reglas tácitas de ese mundo ajeno y privilegiado, podría significar la ruina, el abismo. Un plato roto, una mota de polvo olvidada, un tono de voz inoportuno, cualquier desliz, por insignificante que parezca a los ojos de los Davies, podría ser el detonante de su expulsión, dejándolas a la deriva en un mar de desesperación. Cada día es una prueba de resistencia monumental, una maratón de agotamiento físico y emocional, que la lleva al límite de sus fuerzas. Sus músculos, tensos y doloridos, son un testimonio mudo de las horas interminables de limpieza, de las posturas forzadas, del constante movimiento. Sus ojos, a menudo enrojecidos y pesados, reflejan la falta crónica de sueño, las noches interrumpidas por la tos de Maya, o por la ansiedad que la mantiene en vela. El cansancio se acumula, no solo en su cuerpo, sino también en su espíritu, erosionando lentamente su resiliencia. Es un desgaste silencioso, una batalla íntima que libra dentro de sí misma, lejos de las miradas curiosas, una lucha por mantener la esperanza viva, por no sucumbir a la desesperación que a veces amenaza con arrastrarla al abismo. Sin embargo, en medio de esta rutina agotadora, un sonido inesperado está a punto de romper el patrón, alterando el delicado equilibrio de su existencia, y abriendo una puerta a lo desconocido. Un día, el habitual y pulcro silencio de la mansión, ese silencio opulento que solo se rompía con el suave murmullo del aire acondicionado o el tic-tac distante de un reloj de pie, fue brutalmente perforado por un sonido agudo, un llanto inconsolable que resonó por los pasillos de mármol, rebotando en las paredes y espejos, llenando cada rincón con su desesperación. Era el llanto de Lily, la bebé de 8 meses de los Davies, un sonido que se elevaba en intensidad, una súplica desgarradora que no cesaba. La niñera habitual, una mujer joven y eficiente que solía mantener a la pequeña en calma, estaba ausente ese día, y el llanto se prolongaba, desesperado, sin tregua, convirtiéndose en un lamento que parecía no tener fin, una sinfonía de angustia infantil que se hacía insoportable. Elena, en medio de su jornada de limpieza, con el paño húmedo en la mano y el olor a limpiador químico impregnado en sus fosas nasales, sintió una punzada aguda en el pecho, un dolor vicario que le apretó el corazón. El sonido era tan familiar, tan desgarradoramente parecido a los lamentos de Maya, cuando el hambre le roía el estómago o la fiebre le quemaba la frente, cuando su pequeña hija se retorcía de incomodidad o dolor. Era el eco de su propia maternidad, una conexión visceral que trascendía las barreras de clase y color, una llamada primal que resonaba en lo más profundo de su ser. La señora Davies, siempre impecable y distante, estaba fuera,
sumergida en sus compromisos sociales, y el señor Davies inesperadamente en casa, una rareza en su agenda siempre apretada, parecía completamente perdido, un hombre de negocios acostumbrado a resolver grandes problemas corporativos, pero inútil ante la pequeña criatura que se desgañitaba en sus brazos. Intentaba calmar a la niña sin éxito, torpe y desesperado, intentaba calmar a la niña. Lily, con el rostro enrojecido y los puños apretados, rechazaba el biberón, su pequeño cuerpo se arqueaba en un berrinche incesante, un grito mudo que resonaba en la opulencia vacía de la sala. Para Elena, cada sollozo era un eco de las noches en su propio hogar, cuando Maya se revolvía con hambre o fiebre. ¿Alguna vez te has sentido tan conectado a un dolor ajeno que se siente como propio? Ese instante, suspendido en el aire cargado de desesperación infantil, exigía una respuesta, una acción que trascendiera las reglas no escritas, los límites invisibles que separaban a Elena de ese mundo. ¿Qué harías si la única forma de silenciar un llanto desgarrador fuera romper cada norma, cada expectativa? Impulsada por un instinto materno primario, y viendo la desorientación del señor Davie, Elena se acercó, sus pasos amortiguados por el grueso alfombrado persa. Él, un hombre acostumbrado a dominar salas de juntas, ahora parecía un niño asustado, sus manos torpes e inútiles ante la pequeña criatura. Elena se detuvo a una distancia prudente, una frontera invisible que siempre debía respetar. Sus manos, callosas por el trabajo, un contraste brutal con la piel impoluta de los Davies, anhelaban extenderse, pero la etiqueta, la disciplina de años, la mantenía inmóvil. La señora Davies siempre había dejado claro, sin una sola palabra, que su personal era una extensión, una herramienta silenciosa, no un ser con iniciativa, o peor aún, con emociones. Espero que no se le ocurra tocar a la niña. Una voz helada, imaginaria, resonó en su mente, una advertencia de la patrona que siempre la acompañaba. Pero el lamento de Lily se intensificaba, una súplica pura, sin filtros, que perforaba el alma. El señor Davies, con el ceño fruncido y los hombros encogidos, era la viva imagen de la impotencia. Sus ojos, habitualmente fríos y calculadores, ahora mostraban una fisura, una grieta de vulnerabilidad. Lily se arqueaba, su pequeño cuerpo convulsionando, sus pulmones forzados al límite. Era un llanto que no buscaba consuelo, sino alivio, una necesidad biológica que no entendía de protocolos ni de clases sociales. Elena sintió el calor de su propia leche subir a sus pechos, un reflejo instintivo, un recordatorio de la cercanía de Maya. Cada fibra de su ser le gritaba que actuara, que se atreviera a cruzar esa línea invisible. El tiempo pareció ralentizarse. El llanto de Lily se convirtió en un gemido ronco, agotado pero aún desesperado. El señor Davies, con el rostro pálido, intentó de nuevo el biberón, pero la pequeña lo rechazó con un golpe débil. La mirada de Lily, llena de lágrimas, se encontró con la de Elena, una conexión muda y profunda que se estableció en ese instante. Era la mirada de una criatura indefensa, la misma que Elena había visto tantas veces en los ojos de su propia hija. Sin pensarlo dos veces, en un acto de pura compasión que trascendía cualquier barrera social o racial, Elena, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho y el aliento contenido, buscó un rincón discreto en la gran sala. Era una decisión tomada en un microsegundo, un salto al vacío, sabiendo que cada movimiento podía significar el fin de todo, la ruina de su pequeña familia. Desabrochó los botones de su uniforme, la tela áspera rozando su piel, revelando el suave contorno de su pecho. Con la ternura de quien acuna a su propio hijo, ofreció su pecho a Lily. El silencio inundó la habitación, un silencio denso y reverente, roto solo por el suave y rítmico sonido de la succión. La piel suave de la bebé contra su pecho, la paz que se instaló en el rostro de Lily, eran para Elena un bálsamo, un momento íntimo que le recordó su propia maternidad, una conexión sagrada que trascendía todo. Fue entonces, en el instante de más profunda vulnerabilidad y amor incondicional, cuando el señor Davies entró en la habitación. Sus pasos se detuvieron abruptamente, el aire se volvió denso, cargado de una tensión palpable. Elena levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de él, reflejando una mezcla de vergüenza, desafío y una profunda quietud. El rostro del señor Davies, habitualmente impasible, se transformó. De la sorpresa inicial,
pasó a una incredulidad que se disolvió en una comprensión lenta y dolorosa. Sus ojos no vieron solo a la empleada sino a la mujer, a la madre, a la humanidad palpable, que acababa de salvar a su hija, de una angustia inconsolable. Si esa mirada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. El silencio, cargado de una revelación cruda, se extendió entre ellos, denso y transformador. El señor Davies, con los ojos fijos en la escena, no gritó, no regañó. En cambio, un suspiro apenas audible escapó de sus labios, un sonido que Helena nunca le había oído emitir. Sus hombros se relajaron visiblemente, la tensión que lo había paralizado minutos antes se disipó como humo. No había reproche en su mirada, sino una mezcla compleja de alivio, gratitud y una vergüenza apenas velada por su propia incapacidad. Lily, ajena a la tormenta silenciosa que se desataba, continuaba succionando plácidamente, su pequeña mano apretando un mechón de cabello de Helena. En ese instante, la jerarquía impuesta por años de roles y privilegios se desmoronó, aunque fuera por un breve, pero eterno, momento. La dignidad de Helena, que siempre había sido invisible, brilló con una intensidad que eclipsó el mármol y el oro, llenando la opulenta sala de una humanidad cruda y conmovedora. Era el punto de inflexión, el soplo que anunciaba que nada sería igual. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. En aquel silencio denso el señor Davies no se movió. Su mirada, antes fría y distante, se posó en Helena, luego en Lily, que dormía plácidamente en sus brazos, y finalmente regresó a Helena, deteniéndose en sus ojos. No había una palabra, ni un reproche, solo la quietud de un hombre que presenciaba una verdad innegable. Para Helena, ese silencio no era el de la condena, sino el de una pausa inesperada, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para permitir que una nueva realidad se asentara, una rendija en el muro que la separaba. La tensión que había flotado en el aire durante años, una barrera invisible de clase y prejuicio, no se disipó por completo, pero se resquebrajó. El señor Davies, el magnate acostumbrado a dictar el ritmo de su mundo, se encontró desarmado, confrontado con la vulnerabilidad más elemental de la paternidad y la respuesta más pura de la humanidad. Por primera vez, Helena no era solo la asistenta, era la mujer que había calmado a su hija cuando él no pudo, la madre que había compartido su esencia más íntima. Después de lo que pareció una eternidad, el señor Davies carraspeó, un sonido ronco que rompió el hechizo. Con un gesto lento, extendió la mano hacia Lily, ofreciéndose a tomarla. Helena, con una mezcla de cautela y una nueva, incipiente confianza, se la entregó. La bebé, saciada y dormida, se acurrucó contra el pecho de su padre. Un gesto que antes parecía imposible. Él la miró, luego a Helena, y con una voz apenas audible, cargada de una emoción que rara vez se permitía, pronunció un gracias, que resonó en el alma de Helena, un eco de reconocimiento que nunca había esperado. Sin embargo, al volver a su rutina, la realidad golpeó de nuevo. El alquiler seguía pendiente, la tos de Maya no desaparecía, y la brecha entre sus mundos, aunque ahora con un puente frágil, seguía siendo inmensa. Nunca la había visto así, pensó el señor Davies, mientras sostenía a su hija dormida, el calor de la pequeña contra su piel, no como una empleada, sino como alguien que da sin esperar nada, alguien que tiene lo que yo no pude darle a mi propia hija. ¿Y cuántas otras Helenas hay, invisibles, sosteniendo el mundo? La esperanza, fugaz como una mariposa, se posó un instante en el hombro de Helena, solo para volar lejos al día siguiente. La tos de Maya se recrudeció, acompañada de una fiebre que le quemaba la piel y un brillo de angustia en sus pequeños ojos. El dinero no alcanzaba ni para los medicamentos más básicos, y la amenaza de desahucio se materializó en una carta fría y oficial pegada a la puerta de su humilde apartamento, sellando su destino inmediato. Las noches eran una tortura, el llanto ahogado de Maya, los sudores fríos, y la impotencia de Helena, que se sentía atrapada, asfixiada por un sistema que la aplastaba sin piedad. Una mañana, mientras fregaba el mármol reluciente de la mansión Davies, sus rodillas flaquearon, el agotamiento la golpeó como una ola. Las lágrimas, que había retenido por tanto tiempo, finalmente brotaron, silenciosas, mezclándose con el agua jabonosa que escurría por sus manos.
Un murmullo escapó de sus labios, una oración, un lamento ahogado. ¿Hasta cuándo, Dios mío? Ya no puedo más. Con el rostro empapado y el corazón hecho trizas, Elena se levantó a duras penas, sintiendo el frío del mármol contra sus palmas. Miró su reflejo difuminado en el suelo pulido, una figura cansada, pero aún de pie. Recordó la mirada de Lily, la paz en el rostro de Maya cuando por fin dormía, y una pequeña chispa, casi imperceptible, se reavivó en su interior. Sabía que rendirse no era una opción, era un dolor que la acompañaba, un peso en el alma que muchos podrían entender. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para que yo sepa. Porque en cada lágrima, en cada suspiro de desesperación, reside también la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Aquel día, mientras el sol de la mañana se filtraba por los altos ventanales de la mansión, iluminando motas de polvo imperceptibles en el aire, el peso de la desesperación de Elena se hizo insoportable. Cada paso resonaba con el eco de la carta de desahucio pegada en su puerta, un recordatorio cruel de que el tiempo se agotaba. La imagen de Maya, con su pequeña frente ardiendo y su tos ahogada, se superponía a la pulcritud fría del mármol. Se sentía como una marioneta con hilos cortados, suspendida sobre un abismo. El aroma a cera pulidora y las flores frescas de los Davis, que antes le parecían el colmo de la ironía, ahora le provocaban náuseas. Era un callejón sin salida, un muro infranqueable que se alzaba ante ella, robándole el aliento, la esperanza. Sus manos, que solo minutos antes habían calmado a una niña, ahora temblaban incontrolablemente, incapaces de sostener el paño. Fue entonces cuando, contra todo pronóstico, una figura apareció en el umbral de la cocina, proyectando una sombra alargada sobre el suelo reluciente. Era el señor Davies, no con su habitual prisa o su aire distante, sino con una quietud que a Elena le pareció sobrenatural. Sus ojos, antes tan fríos y calculadores, ahora mostraban una profundidad que ella nunca había visto. Se acercó a ella lentamente con pasos deliberados, y en lugar de la reprimenda esperada, en lugar de la mirada de desaprobación que conocía tan bien, se arrodilló a su lado. El olor a su caro perfume, a sándalo y éxito, se mezcló con el persistente aroma a cloro que la rodeaba. Con voz grave, casi un susurro, le preguntó: «Elena, ¿está todo bien? He notado algo diferente en usted». La pregunta, tan simple y tan humana, la golpeó con la fuerza de una ola. Nadie en esa casa, ni en ese mundo, le había preguntado algo así en años. Las palabras se le atoraron en la garganta, una maraña de vergüenza, dolor y una incredulidad abrumadora. Sus ojos, ya hinchados por las lágrimas, se llenaron de nuevo, esta vez con una avalancha de emociones contenidas. Intentó balbucear una excusa. «No, señor, es nada», pero su voz se quebró, delatando la fachada de fortaleza que había mantenido por tanto tiempo. Él la interrumpió, su tono firme pero suave: «No mienta, Elena. Sé lo que hizo por Lily. Y sé que no lo hizo por obligación. Usted tiene un gran corazón». La mención de Lily, de aquel acto de amor puro, abrió una compuerta. Las lágrimas brotaron sin control, no de dolor, sino de un alivio tan profundo que le dolía. Era la primera vez que alguien en esa casa la veía más allá de su uniforme, la primera vez que su humanidad era reconocida. La dignidad que creía perdida en el laberinto de la opulencia ajena, se alzaba, silenciosa pero poderosa, en el centro de aquella cocina reluciente. El señor Davies se puso de pie, y con una determinación renovada en sus ojos, le dijo: «Quiero ayudarla. Sé de su hija, de su situación, no tiene que decirlo. He hecho algunas llamadas. Hay un médico que verá a Maya. Y también, he resuelto lo de su alquiler. A partir de ahora, su salario será diferente, y no tendrá que preocuparse por su hogar». Sus palabras no eran una caridad fría, sino un reconocimiento, una reparación. El peso de un mundo se levantó de los hombros de Elena, reemplazado por un vértigo de esperanza. No era solo dinero, era el reconocimiento de su valor, la promesa de un futuro donde Maya podría respirar sin la opresión de la pobreza. Elena no pudo hablar, solo asintió, con la barbilla temblorosa, sus ojos fijos en los de él, en los que ahora veía no solo respeto, sino una chispa de conexión, una humanidad compartida que rompía todas las barreras. Aquel día, en el corazón de la opulenta mansión,
no solo se salvó una familia de la desesperación, sino que se forjó un puente invisible entre dos mundos, demostrando que la verdadera riqueza reside en la empatía y la dignidad inquebrantable del espíritu humano. La historia de Elena es un eco, un recordatorio de que la bondad, incluso en los lugares más inesperados, tiene el poder de transformar vidas, de encender luces en la oscuridad más profunda. No es solo su historia, es la nuestra. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Clica en él, y ven a la próxima historia. La sonrisa que finalmente floreció en los labios de Elena, una sonrisa genuina que no había sentido en años, fue más brillante que cualquier candelabro de cristal de la mansión. Era la promesa de un nuevo amanecer, no solo para ella y Maya, sino para la creencia de que la esperanza y la dignidad siempre encuentran un camino, incluso cuando todo parece perdido. Este no es el final, sino el comienzo de una nueva batalla, una por la vida plena, por el derecho a existir con orgullo, en un mundo que aún necesita aprender a ver a sus Elenas. La sonrisa que finalmente floreció en los labios de Elena, una sonrisa genuina que no había sentido en años, fue más brillante que cualquier candelabro de cristal de la mansión. Era la promesa de un nuevo amanecer, no solo para ella y Maya, sino para la creencia de que la esperanza y la dignidad siempre encuentran un camino, incluso cuando todo parece perdido. Este no es el final, sino el comienzo de una nueva batalla, una por la vida plena, por el derecho a existir con orgullo, en un mundo que aún necesita aprender a ver a sus Elenas.